Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Se admitieron, sí, Odalí, al Senado de la República un proyecto de ley para que se castren en Dominicana a los violadores. ¿Ese qué, doña Emma? Pero sí. Ese diputado es dominicano. Es dominicano, sí, es dominicano. Mira, es dominicano. Mira, es tan fuerte que solamente hay aproximadamente 5 o 6 países que está legalizado. Yo no sé por qué Odalí dijo que me iba a gustar esa información, Odalí, ¿por qué? Sí, pero la castración se tuvo en algunos países. De hecho, Inglaterra tenía castración química, obviamente, y es uno de esos castigos que está virtualmente prohibido porque es inhumano. Es claro, uno dice la violación es un tipo penal serio y debe sancionarse. Nosotros creo que es uno de los tipos penales que más funciona en la República Dominicana, en el sentido de eficacia. Si tú en la República Dominicana ves los casos sometidos por violación o por feminicidio, tú estás teniendo casi un 100% de condena en todos los casos. O sea, es muy difícil que no se condene a quien se acusa de feminicidio o de violación en República Dominicana. No podemos decir que la justicia ahí es justicia fallida, es justicia efectiva. Ahora, el problema de la violación hay que verlo en contextos, en contextos claros. Ayer la prensa habló, creo que fue ayer o antier, de un violador en serie para referirse a un taxista. ¿Fue condenado? ¿Cómo? Se le pidió, se le pidió prisión. Se le pidió prisión preventiva. Sí, prisión preventiva, sí. Pero es impropio tú hablar ahí de violador en serie, es impropio. Cuando tú hablas de un criminal en serie, el que fuese, el tipo tiene una característica que es la que distingue al criminal en serie, que es la alta inteligencia y la capacidad para cometer el hecho, cometer el crimen y no dejar huellas. Este es un violador, alguien que probablemente tenga 2 o 3 violaciones, pero que no encaja dentro de lo que es la categoría criminal de violador en serie, en el sentido en que se acuña en criminología. Pero sí hay que sancionarlos, pero castración, ahorita pedirán pena de muerte también. Sí, la abolieron el 24, Vidal, en el Código Penal de nosotros estaba la pena de muerte. Bueno, y no te evitaba los crímenes. El siglo XIX nosotros bailamos mucho con la pena de muerte. Sí. Decía Justino, el jurista, primer jurista dominicano que hace una tesis sobre la pena de muerte en República Dominicana, que el Código Penal dominicano chorreaba sangre. Ese Código Penal que establecía pena de muerte fue el que permitió que Santana matara a María Trinidad Sánchez, fue el mismo código que permitió que mataran en San Juan a Sánchez. Ese mismo código nos quitó parte de la juventud dominicana por rebatiñas políticas, porque el gran problema de cuando tú estableces pena de este tipo es que si el sistema no es fuerte, institucionalmente fuerte, las consecuencias son atroces. Sí, entonces sí. República Dominicana no está preparada para tener la pena de muerte como sanción. No está preparada. No tenemos, ni la castración tampoco. Pero pues yo decía que sí es dominicano, porque un dominicano sabe cómo nosotros hemos evolucionado en el plano de los derechos humanos. Además, lo que hemos visto es el incremento, doctor, de estos hechos. Oye, ¿qué es lo que pasa, Emma? Mi punto de vista, mira, ese tipo de violadores no está casi nunca, no es orgánica, es mental. Es decir, cuando un tipo de esos lo llega a castrar, la violación no se va a parar.
ese tipo va a usar otros métodos. Se viola con el dedo. Se viola con el dedo, va a usar otros métodos. Es decir, porque el asunto no está no es orgánico, es mental, mira, la mayoría de esos violadores son mentales. Pero el problema está también en que te castren y que no te hayan probado eficientemente el tipo, que también ocurre, porque tenemos esos márgenes, porque en violación generalmente tenemos como testigo a la víctima. Uno de los pocos casos que el testimonio de la víctima es suficiente para obrar una condena plena. Entonces hay que tener cuidado en eso. Claro, yo creo, doña Irma, que la violación disminuyó con respecto a los 90, porque yo recuerdo en los 90 que eso era terrible lo que había. Pero nosotros que, por ejemplo, en esta zona, el mes pasado tuvimos varios casos que incluso lo analizábamos en el programa, de varios niños violados en nuestra zona, lo que tenía que ver con Neiva y con Barahona, incluso un papá violando a una niña. En un mes, en la región, nosotros tuvimos alrededor de 5 casos de violación a menores. Además, entonces esos casos motivan. En el pasado, doctor, también casos sonoros. ¿Recuerdan el cónsul en Jimaní? Dionis Santana, me imagino que se llama, que está preso todavía. El periodista el caso de también. Pablo Ross. También un periodista, publicista. Aunque no son violaciones propiamente dichas, pero... Eran más bien incestos. Incestos, sí. Pero claro que había violación también, porque era en contra de la voluntad. Exacto. Pero yo no me refiero a ese pasado tan reciente, sino que aquí hubo unas décadas negras de violación, Joaquín, que las muchachas no estaban seguras cuando salían de las universidades. Alrededor de la UMPU, yo vivía por Arroyo Hondo, por ejemplo, y eso era terrible. Casi todos los días había una violación. Y recuerdo que eso dio lugar a una violación programada por mujeres. Unas mujeres detuvieron un muchacho, lo subieron en un vehículo y se lo llevaron a una cabaña, 5 mujeres. Y le dijeron con pistolas en mano: usted tiene que hacerlo el amor. El tipo contento al principio. Pero después, eso fue terrible, según él le relata. Cuando eso me recuerda a mí una historia también que yo leí de un hombre. En este caso fueron 7 mujeres que lo atraparon cerca de un convento ahí. Y el hombre al principio accedió gustoso a la violación, pero después estaba que no contaba. Ese vivió una situación extremadamente difícil porque era una actitud de venganza, de retaliación. Ellas eligieron a ese, lo eligieron y entonces lo sometieron a la tortura. ¿Tú te imaginas tú tener, ya después que tú no puedes, tener que responder y seguir? La desventaja del hombre. Esa es la desventaja del hombre. Porque el hombre no tiene mucha ventaja, ¿no? El hombre ahí tiene... Doctor, con 5 mujeres nadie ofrece resistencia. En principio. ¿Con cuánto tú harías? No, jamás. Yo digo en principio y después. Pero apunta de pistola. Se puede ser la única forma, porque imagínense. Bien, y aquí sin pistola, pero con punta, vamos a una pausa.